Bien, nos hemos movido de ubicación tratando de encontrar quizá una mejor señal y debido a la interrupción pues el tema se ha cortado un poquito, pero estamos abonando en el nuevo pacto, el eje central del nuevo pacto, y en el eje central del nuevo pacto encontramos una vida impartida. Y para hablar de la vida impartida es necesario que hablemos de esa vida como la encontramos y en el idioma griego, que es donde se habla, o como se habla en el Nuevo Testamento de la vida, pues vamos a encontrar cuatro términos distintivos para eso, para lo que es la vida. El primero de ellos es la vida bios. La vida bios es esa vida biológica que nos han enseñado en primaria: nacer, crecer, reproducir y morirse. Esa es la vida bios, es una vida que comienza al nacer y termina al morir. Y es una vida que justamente porque tiene un espacio limitado en el tiempo, necesita ser sustentada. Es decir, comemos porque necesitamos sustentar la vida. Respiramos porque necesitamos sustentar la vida. Bebemos agua porque necesitamos sustentar la vida. Y hacemos otra serie de cosas durante la existencia para poder sustentar la vida bios. Entonces, el primer estadio de la vida, y esa es la primera cosa que entendemos. Y ahora, esta vida está delimitada, por ejemplo, en Marcos, capítulo 12, versículos 43 al 44. Y vamos a leerla de viva voz aquí de la Biblia. Marcos 12, versículos 43 al 44. Y dice esto la escritura: entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos ellos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía para su sustento. Entonces vemos allí que hay una vida que ella tenía que sustentar y sin embargo dio lo que tenía para su sustento. Pero ahí nos habla de una vida bios, una vida que hay que sustentar. Luego viene en la segunda etapa de esa vida que conocemos, y es la vida suche o la vida psique. Es la vida originada aquí, mentalmente. Entonces es la vida relacionada con el corazón, el alma, la mente, donde está intelecto, donde está voluntad, donde están emociones. A esto le podemos llamar, a esa vida suche, es el asiento de la personalidad. La vida suche, la vida psique, el asiento de la personalidad. Ahí se encuentran varias cosas que podemos nosotros percibir de parte de nuestra vida. Nos acordamos de cosas, percibimos cosas, pensamos cosas. Eso es parte de lo que es la vida psique. Fijamos nuestra mirada, nuestra atención en cosas para aprender, para percibir de ellas, y es parte de la vida psique. Eh, Desarrollamos sobre las cosas y emitimos sobre las cosas juicios, es decir, esto es bueno o es malo. Y en alguna forma eso está manifestando también lo que es nuestro error al entender la vida misma, poniendo las cosas en un estadio de bueno o malo, a las personas en un cajón de buenas o malas, cuando en realidad no se trata de eso. Necesitamos entender que ahora nuestro discernimiento debe partir de la verdad o la mentira. Nos emocionamos como parte de una vida psique, y en términos generales estamos tomando decisiones en la vida psique. Luego viene el tercer nivel, que es la vida anástrofe. La vida anástrofe es otro tipo de vida, vamos a decir que es el estilo de vida que tenemos, que vivimos, y cada uno vive una vida anástrofe distinta. En el libro de Efesios capítulo 4 versículos 22 y 23, y esta palabra quiero compartir con todos ustedes, fue como me llamó el Señor a mí, a sus pies y al camino. Dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Eso es vida anástrofe, es un estilo de vida. Yo tenía una vida anástrofe, esa era mi vida equivocada, errada. Y dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Entonces pasa de una mente reprobada a una mente aprobada en el espíritu, y ese es el cambio que se da en la vida anástrofe. Es una forma de conducir, es una forma de conducirse, de comportarse, es una forma de vivir. La última etapa, la más elevada o el más elevado nivel de vida que tenemos, es
la vida Zoe. Y la vida Zoe es una hermosura si es que en verdad entendemos de lo que se trata. Es la vida del Padre en sí mismo y es la vida impartida en nosotros. De esa vida es que habla el nuevo pacto, la vida Zoe. Es una vida impartida y es una vida que le fue dada a todos los creyentes para que sean hijos en Cristo Jesús. Dice Juan 5:26, perdón. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y esto es poderosísimo, mis hermanos, porque recuerden que el mensaje de hoy, en el mensaje de hoy empezamos diciendo que Cristo está impartido en nosotros, porque por eso dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, si al Hijo le ha dado tener vida en sí mismo y el Hijo está viviendo en nosotros, entonces quiere decir que nosotros tenemos vida también en sí mismo, esa vida Zoe, la vida impartida. Y esa vida impartida nos habilita a nosotros para conocer de Dios, para conocer a Dios y para poder cumplir con todo aquello que Dios quiere que nosotros cumplamos, para poder conocer los caminos, las buenas obras que Él ya preparó de antemano y quiere que nosotros caminemos, para poder acceder a las incontables riquezas del reino, porque podemos acceder a ellas, pero solamente en la vida Zoe. No podemos hacerlo a través de la vida bios, porque es una vida que otra vez está limitada en el tiempo, está limitada en el entendimiento y está limitada por aquello que la sustenta, la comida, el aire, la bebida, todo aquello, eso es la limitante de la vida bios. Luego, la limitante de la vida suche es justamente voluntad y emociones, nuestros deseos, todo eso que vicia, que contamina nuestra vida y que la hace una vida también limitada por deseos y por hábitos y por tradiciones y por enseñanzas que de alguna forma nos desvían de la realidad. Luego también está la vida suche o intelecto, perdón, que está limitada por todo aquello que somos nosotros y el estilo de vida que tenemos. Y por último tenemos entonces la vida Zoe. Perdón, la vida anástrofe también hablamos de ella y tenemos la vida Zoe. Ahora, vamos a ver más acerca de lo que es la vida Zoe. En primera de Juan 1:12 dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. ¿Te das cuenta? La vida eterna estaba con el Padre y se nos manifestó. ¿De quién habla? De Cristo. Estamos hablando en primera de Juan 1:2. Primera de Juan 1:2. Miremos algo interesante. En segunda de Pedro, en primera de Pedro, perdón, primera de Pedro 1:15 al 18 dice, sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque está escrito, sed santos porque yo soy santo. Y ahí no dice, sed santos como yo soy santo. Dice, sed santos porque yo soy santo. Y dice más, si invocáis al Padre, a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducidos en todo temor todo el tiempo vuestra piadosa manera de vivir. Ahora, yo quiero decirle algo, cada uno de nosotros tiene un apellido aquí en la tierra por causa del Padre que lo concibió. Y ese apellido va con nosotros hasta que morimos. Nosotros somos santos porque el Padre Celestial es santo. Es un legado, es una manera de vivir que heredamos cuando verdaderamente estamos en el Padre. Es un estilo de vida que heredamos cuando estamos en el Padre. Ahora, ¿quién es el autor de la vida Zoe? Vamos a encontrarlo en Hechos 3:15. Ahí dice, y matasteis al autor de la vida, hablando de Cristo, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. El autor de la vida Zoe es Cristo Jesús. El autor de la vida nuestra, la vida que está impartida en nosotros, es Cristo Jesús. Y en Colosenses 3:4 está esa palabra poderosa que dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria.
como en el anterior video que se cortó, habíamos ahondado un poquito en el tema, quiero volver sobre eso, volver, recoger los pasos ahí, porque dice la Escritura, cuando Cristo vuestra vida se manifieste. Entonces, primero decir que allí hay claridad y está diciendo que la vida nuestra hoy es Cristo. En Deuteronomio, creo que capítulo 32, dice que la ley es nuestra vida, que la ley es nuestra vida. Dice, esta es tu vida. Todos los estatutos, preceptos es nuestra vida. O sea, y dice también la ley, la Torá, que el que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero ya en Cristo, ya estando presente Cristo, la Escritura nos confirma, nos informa, nos afirma que Él es la vida misma. Claro que estamos hablando del nuevo pacto. Saludo para Alberto Paón desde Valencia, España, nos sintoniza y es muy agradable contar con su presencia. Es necesario seguir abonando en el nuevo pacto. Saludos para Luis Rubiano, para Mirella, para Ariadna Gallegos, para todos los que llegan, y les pedimos que compartan para que el mensaje llegue. Y como dice Alberto, esta enseñanza es escasa en estos tiempos, pero nosotros estamos encargados de difundirla a través de poder compartirla con aquellos que están en nuestro círculo de amistades y familiares. Seguimos. Entonces, dice que cuando Cristo vuestra vida se manifieste, y ese cuando no es un si acaso, ese cuando no es un de repente se manifestará, no. Ese cuando habla de cada vez que se manifieste. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros seréis manifestados juntamente con Él en gloria. Cada vez que nosotros manifestamos a Cristo, cada vez que en nuestras actitudes, en nuestro pensamiento, con nuestra voz, manifestamos a Cristo, la vida Zoé, la vida impartida, cada vez que al hablar hablamos de lo que nos habita, cada vez que al actuar actuamos de acuerdo a quien nos habita, cada vez que con nuestros pasos evocamos, recordamos los pasos de Jesús que nos habita a través de la persona del Espíritu Santo, entonces estamos siendo manifestados juntamente con Él en gloria, dando una evidencia de la vida Zoé que nos fue impartida por el autor de la vida misma. La vida Zoé es la posesión más real, es la posesión más valiosa, es la posesión más importante que pueda tener un hijo de Dios. Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. También la Biblia nos dice que nosotros vivíamos antiguamente en delitos y pecados, muertos en nuestros delitos y pecados, en nuestra propia concupiscencia. Pero ahora dice que si creemos en Cristo Jesús, hemos pasado de muerte a vida. Y esa es la vida Zoé de la que le vengo hablando, la vida que se manifiesta en nosotros. En 1 de Juan 3:14 dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. ¡Wow! Esto es poderoso. Esto es muy, muy, muy poderoso, porque ¿cuál es la primera manifestación de la vida en nosotros? El amor. El que no ama a su hermano, dice la Escritura, permanece en muerte. Entonces, la primera manifestación de la vida, ya le he dicho que la manifestamos mientras pensamos, mientras hablamos, mientras actuamos, pero cuando no hay amor en nosotros por el hermano, difícilmente podemos decir, casi que imposible, de acuerdo a lo que dice 1 de Juan 3:14, que tenemos la vida Zoé en nosotros. Que tenemos la vida Zoé. Nos comparte ahí Alberto Pavón, cuya participación agradecemos, Juan 10:10, y vamos a leerlo directamente de la Biblia para que podamos todos nutrirnos. Y si usted tiene otro texto, si alguien más tiene un texto, pues vamos para adelante con eso. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Claro. Eso es parte vital del asunto, y entenderlo y digerirlo bien es importantísimo. ¿Por qué? Porque a veces se dice que he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, y pensamos que la vida en abundancia es una vida de lujos, de placeres, es una vida de yates, de aviones, de carros, de cosas buenas, lo cual no está en alguna forma necesariamente distante de la realidad, pero no es lo único. Una vida en abundancia es una vida que usted puede vivir, disfrutar, sonreír. Es una vida que no está atada a miedos, a temores. Es una vida que no está atada a antagonismos. Es una vida que no está atada a peleas ni disputas. Es una vida que se vive en plenitud.
se vive con gozo, se vive con tranquilidad, se vive sin amarguras, se vive sin traumatismos. Es una vida que es renovada. Dice la Escritura que así como este hombre exterior se va desgastando día a día, también nuestro hombre interior se va renovando día a día. Eso es vida en abundancia. Y clarísimo es que podemos gozar las dos versiones de la vida en abundancia. Una vida sin afugias económicas, no necesariamente en lujos y mansiones, pero una vida sin afugias económicas, pero también una vida que abunde en vida, que abunde en sonrisas, que abunde en abrazos, que abunde en bendición que sale de nuestra boca, que abunde en el entendimiento de Cristo en nosotros, que abunde en la manifestación plena de Cristo en todo lo que hacemos. Y eso es una vida en abundancia, eso es una vida Zoe en abundancia. Un día cualquiera, cuando vamos a morir, eso nos dice Alberto Pavón, desde una posición y no desde una condición. Y eso es parte clave también entenderlo. La posición que tenemos es una posición de hijos, una posición de herederos, una posición de dueños de la verdad. Y no porque nosotros seamos los que elaboramos la verdad, sino porque la verdad nos habita. Pero un día, cuando dice esa vida se va a manifestar en nosotros, es porque la vida Zoe va a extender, le vamos a permitir nosotros que extienda su territorio hasta el ámbito del cuerpo, de la vida bios. Y como la vida Zoe encarna el espíritu de una vida indestructible, entonces cuando esa vida Zoe afecte la vida bios, vamos a tener verdaderamente el dominio sobre la enfermedad, ese dominio que tenía Cristo. Porque Cristo sanaba leprosos, le daba oído al sordo, le daba habla al mudo, ponía al cojo a saltar, ponía al cojo a andar, ponía al paralítico a andar. Había dominio pleno sobre la enfermedad. ¿Por qué? Porque en él ya operaba ese ámbito de gobierno de la vida Zoe a la vida bios. Y cuando eso ocurra, nosotros tenemos garantizado otro nivel de vida, otro estilo de vida mucho más completo, mucho mejor. Sigamos adelante, vamos avanzando y como le digo, a cada uno comparta con sus amigos y si tiene, al estilo de Alberto que nos ha compartido, si tiene un versículo, una idea, una pregunta, es válido y siempre es bienvenido. Primera de Corintios 15, capítulos 47, versículos 47 al 48 y abonamos un poquito en el 53. Y de esto hablamos hace muy poco tiempo con algunos hermanos de la congregación en un estudio bíblico. El primer hombre, dice, es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Entonces aquí hay que hacer un paréntesis para decir, ¿cómo estoy viviendo mi vida yo? ¿Como un terrenal? Porque ahí está muy bien definido que dice, cual el terrenal, también los terrenales. Y cual el celestial, que es Cristo, que es el Señor, también los celestiales. O sea, ¿cómo estamos viviendo? Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Ese ya es el versículo 53. Entonces, esto terrenal, esto corruptible se vista de incorrupción. ¿Cuál es nuestro vestido? Cristo Jesús. Ese es nuestro vestido, esa es nuestra vestimenta. A eso se refiere la parábola cuando dice que muchos fueron invitados a las bodas y de repente casi que los obligaban a entrar, pero a algunos le preguntaron, ¿y tú, si venías a una boda, por qué no estás vestido de bodas? De nuestra vida, de Cristo estamos revestidos, de Cristo estamos revestidos. Ahora, vamos a abonar un poquito más en el tema, diciendo que el hombre normal, el hombre de afuera, aquel que en el cristianismo evangélico llamamos el mundano, está separado de esa vida por causa de la caída de Adán. Él todavía vive allá, caído en desgracia, caído en derrota, caído en fracaso, y esa es una constante realidad para él. Efesios 4:18 dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. Mire cómo es, entendimiento entenebrecido, ajeno, es decir, ya no estoy ahí, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Ignorancia igual a tinieblas. ¿Va conmigo? Ignorancia igual a tinieblas. Entonces, la ignorancia que hay en la vida de estas personas es porque el velo no ha sido quitado, es porque todavía no ha sido revelado en ellos Cristo Jesús como el Señor y el dador de vida, como el autor de la vida Zoe impartida, y por eso siguen caminando en tinieblas y en ignorancia. Las tinieblas son ámbito de gobierno de los demonios. Ámbito de gobierno de los demonios, y están reservados allí.
como si usted estuviera en una reserva indígena. Allí los indígenas gobiernan y tienen su propia ley. Entonces las tinieblas, la ignorancia, es el ámbito de gobierno de los demonios. Cuando nosotros estamos en tinieblas, estamos gobernados por el demonio. Lo que desconocemos nos gobierna, aquello que ignoramos nos gobierna, aquello que conocemos gobernamos. Es muy clave entender eso y es muy importante. Entonces, mis hermanos, la vida Zoe la recibimos por fe en Cristo Jesús. Por fe, sabiendo que Él fue resucitado de los muertos, declarándolo a Él el Señor de nuestra vida, no el Salvador. Ojo, es importante tener eso claro. Una cosa es que Él sea nuestro Salvador, pero para que Él se haga nuestro Salvador hay un requisito, es hacerlo nuestro Señor, declararlo como nuestro Señor. Entonces, cuando decimos que Cristo es nuestro Señor con nuestra boca y nuestro estilo de vida demuestra que en verdad Él es nuestro Señor, entonces entramos en la esfera de autoridad del Padre. Y esa esfera de autoridad también nos permite agarrarnos de la vida Zoe, la vida que es impartida, porque ahora la conocemos como tal, la conocemos como Cristo, Señor impartido en nosotros, y empezamos a disfrutar de otra manera. Vamos a ir unos 5 minutos más, si usted me lo permite, para dar algo más sobre la vida Zoe. Hemos dado algunas definiciones de términos griegos. Nos queda todavía por descifrar un misterio de esta vida. Y como no es posible buscarla humanamente, ¿cómo hay que buscarla? Vamos a buscarla dentro del ámbito de la revelación que es traída a nosotros por el Espíritu Santo. Entonces, vamos a considerar varias cosas. Primero, solamente la vida de Dios, la vida Zoe, es la verdadera vida. Por eso Pedro dice, ¿a quién más iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. ¿Cuál es la razón de eso? Porque solo la vida de Dios es una vida eterna y es una vida divina, es una vida en pleno poder de todo lo que hay y en pleno control de todo lo que hay. Entonces, Él es la vida eterna y en Él está la vida eterna. Entendiendo que eterno significa no creado, significa que no tiene comienzo ni tiene fin. Recuerda a Melquisedec, el sacerdote Melquisedec, dice que no tiene principios de día ni final de días. Entonces, es una vida eterna en sí misma, es una vida que existe por sí misma, es una vida que no es controlada. Mire algo, en el Génesis dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y allí inmediatamente vemos una Trinidad importante. Esa Trinidad es el tiempo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces allí están expresados tiempo, espacio y materia. Es una Trinidad, pero es una Trinidad que crea Dios y como tal no está Dios en esa Trinidad, sino está fuera de esa Trinidad y está gobernando sobre esa Trinidad. En el principio, tiempo, creó Dios los cielos, espacio y la tierra, materia. Es una Trinidad, pero como tal Dios no está ahí, mas sí la ha creado. Es como decir que yo creo un televisor, pero no estoy en el televisor. Yo lo creé, puede que lo controle, pero no estoy en el televisor. Por eso Dios no puede ser contenido por tiempo, ni espacio, ni materia. Ahora, sí las controla, sí tiene control sobre ellas, sí tiene gobierno sobre ellas, pero por lo menos en lo que a este espacio terrenal se refiere, nosotros, los hijos de Dios, tenemos esa posibilidad de gobierno y es parte de lo que se había perdido, de lo que Adán perdió y es parte de lo que Cristo nos recuperó a nosotros con su muerte y su resurrección. Entonces, solamente Dios reúne esas condiciones, ¿verdad? De no creado, existe en sí mismo y por sí mismo y para sí mismo y para siempre, y existe con una existencia inmutable. En Dios no hay mudanza ni sombra de variación. El día que Dios cambie, el día que Dios mejore un punto, así sea medio punto, deja de ser Dios, porque quiere decir que en algún punto, antes de haber mejorado, era algo más imperfecto. No es posible. Dios no tiene mudanza, no tiene sombra de variación. Él es perfecto en sí mismo, Él es eterno en sí mismo y es creado y existe para sí mismo. Los dejo con un salmo, Salmo 92. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios, dice la Escritura. ¡Wow! Es poderoso y es hermoso. Es poderoso y es para vivirlo. Él es Dios y ese Dios se buscó una morada aquí en la tierra. Muchas.
En la casa de mi padre muchas moradas hay. Ese Dios se buscó muchas moradas. Su corazón, el mío, el de cada hijo, es ahora morada de Dios. Vive allí, está impartido allí, desde allí gobierna, desde allí nos imprime una experiencia y desde allí siempre está con nosotros, en nuestro corazón. ¿Para qué lo busca fuera? ¿Para qué lo busca donde no está? Porque Él está en todas partes, pero se manifiesta en su corazón. Si allí está manifestándose, dele gloria a Dios por eso y vívalo de esa manera. Amados, creo que el tiempo ha llegado a su fin por hoy para esta clase. Les invito nuevamente el miércoles 4:30 hora Denver, Colorado. Aquí estamos en el 3600 Sur Clarkson Street, en Inglewood, Colorado. El código postal 80113. Nos reunimos allá a las 12:30 del día, los días domingos. Solamente un servicio, es un servicio tipo aula. Estamos enseñando nuevo pacto, estamos enseñando el reino en el nuevo pacto. ¿Cómo es que el reino se manifiesta en el nuevo pacto? Eso enseñamos y le invitamos a que otra vez déle chera a esto, compártalo y le invitamos a que si está por el área, llegue, nos visite, nos permita conocerlo, darle un abrazo y nos permita gozar del privilegio también de su hermandad, de su amor, de su compañía. Todo por hoy, vamos a orar. Yo oro en esta hora dando gracias a Dios por el entendimiento abierto de cada uno de nosotros. Oro dando gracias a Dios porque sé que ahora se empezará a manifestar de una manera más completa la vida Zoe a partir de nuestros pensamientos, a partir de nuestras palabras y a partir de nuestros actos. Considero un hecho que la iglesia empieza a avanzar en el sentido correcto. Considero un hecho que la iglesia empieza a moverse en la verdad presente, en el nuevo pacto, y empieza a reconocer el reino y a vivir el reino y toda su justicia para que las cosas demás sean manifestadas, sean añadidas. Y considero que en cada uno de los que hoy ha llegado a este segmento y ha compartido y compartirá y podrá vivir esto, el entendimiento empezará a ser abierto de una manera natural para nosotros, sobrenatural para el mundo, pero empezaremos a entender la escritura de una manera más completa y certera. Y el estilo de vida que tenemos ya no será un estilo de vida anástrofe, caído, fracasado, no será un estilo de vida solamente psique, que se guía solamente por el razonamiento de las tradiciones, sino que será un estilo de vida Zoe, la vida impartida, la vida gloriosa en Cristo Jesús. Considérenlo un hecho, mi amado. Buena tarde y nos vemos nuevamente el miércoles, si Dios lo permite. Que tengan un muy feliz día y feliz semana. Bye bye.